Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Me presento, mi nombre es Sebastián y el día de hoy les voy a exponer acerca del teorema de la divergencia de Gauss-Jordan. Para empezar un poco a hablar acerca de este teorema, me gustaría empezar con algunos puntos siento yo que es importante recalcarlos, ya que si no conocemos muy bien o se nos olvida un poco acerca de estas definiciones que les voy a dar, este, no podríamos entender del todo el teorema, así que empecemos. La primera que me gustaría comentarles es acerca de campo vectorial. ¿Qué es un campo vectorial? Y bueno, lo podemos entender en matemáticas y física como la representación de la distribución espacial de una magnitud vectorial. Es una expresión del cálculo vectorial que asocia un vector a cada punto en el espacio. Esto se refiere a un campo vectorial, sería el espacio en el que se mueven los vectores, ¿no? El espacio delimitado puede ser bidimensional, tridimensional, como ya lo hemos visto. El siguiente punto que me gustaría recalcar sería ¿qué es el flujo de un campo vectorial? Muchos se lo estarán preguntando y bueno, lo podemos definir como que el flujo de un campo vectorial es la magnitud escalar, que se define como la integral del campo vectorial sobre una superficie bidimensional. Es el vector unitario y normal a la superficie dirigido hacia el exterior de la misma. También lo podemos entender como que se emplea para describir un flujo en el cual la magnitud y la dirección del vector de velocidad son constantes, es decir, independiente de todas las coordenadas espaciales en todo el campo de flujo. ¿Vale? En matemáticas, un flujo formalizado ha formalizado la idea del movimiento de las partículas en fluidos. Muy importante aquí recalcarles que este teorema de la divergencia habla mucho del movimiento de los vectores en los fluidos. Y aquí, como se los digo, los fluidos son omnipresentes en la ciencia, incluido la ingeniería y la física. La noción del fluido es básica para el estudio de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Y aquí hay que hacer un paréntesis muy grande porque todas estas definiciones que les estoy dando hablan de cosas que sí pueden sonar complejas, pero podemos entender un poco más y familiarizarnos más con este teorema, ¿no? Porque es un teorema, como lo podemos ver en esta materia, para el cálculo diferencial, pero aquí habla sobre que, de cierta manera, el teorema o todo lo que va relacionado con el teorema, como los fluidos, el movimiento de los vectores, los campos vectoriales, la divergencia, abarca muchos temas como lo es la matemática, la física, la ingeniería, las ecuaciones diferenciales ordinarias. Esto de en verdad es algo pues que de cierta manera impresiona, ¿no? Como una persona como Gauss fue formalizando todo este teorema y abarcó demasiados temas y nutrió a varios campos. El siguiente punto que me gustaría darles sería acerca de las superficies cerradas, ¿no? Porque es algo que igual es muy importante tenerlo claro para entender este teorema. Este punto es sobre la superficie cerrada y la superficie cerrada la podemos entender como que es un vector nulo. Intuitivamente, una superficie cerrada en el espacio tridimensional es cualquier superficie que encierre un volumen dividiendo a dicho espacio en una región acotada o no acotada. Igual podemos entender qué es la superficie de un vector y prácticamente el vector superficie es un segmento orientado cuyo módulo es el área de la superficie y cuya dirección es perpendicular a la misma. ¿Vale? Esto es importante saberlo, ya que también podemos encontrar como qué es la normal a la superficie. Se llama normal a la recta a una superficie que pasa por un punto P, cualquier punto esté dentro del campo vectorial, y es perpendicular al plano tangente. ¿Vale? El siguiente punto, ya como último, antes de entrar de lleno al teorema,
es la divergencia del campo. Y la divergencia del campo mide las diferencias entre el fluido saliente y el fluido entrante de un campo vectorial sobre la superficie que rodea a un volumen de control. Por tanto, si el campo tiene fuentes, la divergencia será positiva. Y si tiene sumideros, la divergencia será negativa. Igual podemos decir que la divergencia mide la rapidez neta con la que se conduce la materia al exterior de cada punto. Y en el caso de ser la divergencia idénticamente igual a cero, se describe al fluido incomprensible. Esto es prácticamente hacia dónde se mueven los vectores el fluido. Así lo podemos entender. Y ahora sí, podemos entrar de lleno al teorema. ¿Y qué es lo que nos dice este teorema? En el cálculo vectorial, el teorema de la divergencia, también conocido como el teorema de Gauss, relaciona el flujo de un campo vectorial a través de una superficie cerrada con la divergencia del campo en volúmenes determinados por dicha superficie. De forma más precisa, el teorema de la divergencia enuncia la integral de superficie de un campo vectorial sobre una superficie cerrada es igual a la integral de volumen de la divergencia sobre la región dentro de la superficie, intuitivamente enunciando a la suma de todas las fuentes de un campo en una región de fluido de salida neta de una región. Eso lo podemos entender como una definición un tanto muy formal, ¿no? Pero lo que importa ahorita es explicar el teorema. Y aquí, como lo pueden ver, son integrales dobles que terminan siendo triples, ¿vale? Y sea U una región sólida acotada por una superficie cerrada S, siendo F un campo vectorial continuamente diferenciable en un entorno de U. Esto en todos los valores de U. Póngase, o sea, sería como de dónde a dónde va, ¿no? Sería donde hay que evaluar la integral. Podemos suponer que deseamos evaluar la doble integral que va a la derivada de S, donde la derivada de S es la esfera unitaria, descrita por la derivada de S, que sería igual a los vectores X, Y y Z que pertenecen a R3, y F es el campo vectorial dado por f de x, y, z, que es igual a 2xy más y cuadrada j y z cuadrada k, que serían los vectores. Calculando dicha integral resulta algo complicado, por lo que para hacer los cálculos más sencillos usaremos el teorema de la divergencia, por lo que la doble integral la sumamos la evaluamos más bien dentro del dominio de V. Esto lo multiplicamos por el valor de F y evaluamos la integral, donde S es la bola unitaria, dada por el valor de S. Y, dado que la función y es positiva en un hemisferio de S y negativa en el otro, entonces la integral sobre S vale 0. Similares por la función de z. Esto es, como lo pueden ver ahí en el ejemplo, igual a 0. Y un poco más generalizando, podemos ponerlo en múltiples dimensiones. Puede utilizar el teorema de Stokes igual para calcular la integral de volumen, donde n dimensiones de la divergencia de un campo vectorial F sobre una región U, a una integral de superficie n-1 dimensional de F, sobre todo el dominio de U. Esta ecuación también es conocida como el teorema de la divergencia. Pero eso ya es un poco extra. Espero que les haya quedado muy claro. Mi nombre es Sebastián
y me da mucho gusto poderles compartir este tema. Hasta luego.